Bienestar y Equinemic, que se va a estar dedicando a temas de construcción de paz, reconciliación y lucha no violenta. Entonces, y quiero presentar mi compañera que se va a presentar un poco más sobre Inspire Rosinés de Colombia. Rosinés. Hola, muy buenos días para todos y todas. Yo soy Rosa Inés Floriano, soy colombiana. Nos hemos coincidido en el pasado en algunos espacios con Ovidio, con Chepe, con Diego, con Rick. Me alegra muchísimo estar aquí para acompañar este espacio, sobre todo porque nos interesa muchísimo recoger sus voces, escuchar, reconocer todo el trabajo que hacen y desde aquí también empezar, digamos, como una reflexión. Nosotros como Inspire es un instituto que realmente nace con un mandato de conectar lo que existe, no hacer cosas paralelas. Y por eso empieza por el reconocimiento, por supuesto, de todos los esfuerzos, los procesos que hay ya en los distintos países y tratar de generar conexiones con una perspectiva regional, latinoamericana y caribeña, y a partir de eso eh, buscar esfuerzos colaborativos. Realmente estamos muy contentos de estar con ustedes iniciando esta ronda de espacios de escucha en los países que vamos a convocar al evento internacional. Así es que pues me alegra mucho estar aquí y muchísimas gracias por acudir con la premura de tiempo. Muchas gracias, Rosita. Vamos a ir, si cada uno, para que cada uno puede presentarse brevemente para que Rosita les puede conocer. Entonces, vamos comenzando. Voy a invitar a Gabriela que se presenta. Hola, muy buenos días, mucho gusto coincidir en el espacio. Bueno, algunos les conozco, quizás no me conocen, pero yo sí, a ustedes. Mi nombre es Gabriela Pelocho, soy coordinadora del área de investigación y derechos humanos del Servicio Social Pasionista y desde la organización también soy la persona referente en el tema de protección a personas defensoras y participo en un esfuerzo articulado que se llama Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos. Mucho gusto. El micro creo que está Está bloqueado. silenciado, Rick. Gracias. Hay mucha bulla en mi casa. Gabriela, tú puedes seleccionar quién más presenta. ¿Quién es el siguiente? Bueno, le doy la palabra a Diego. Hola, buenos días. Un gusto saludarles. Diego Carranza del IDUCA, soy coordinador del área de educación. También estoy relacionado con la temática de personas defensoras y la protección de ellas en el instituto. Yo no podré estar todo el tiempo en la reunión porque tengo otra, pero vamos a poder estar aquí un ratito con ustedes. Y también, al igual que Gabriela, estoy en la mesa por el derecho a defender derechos, que vemos también temas de personas defensoras. Un gusto. Excelente, Diego. Gracias. ¿Quién escoges tú? Da la palabra. A Chepe. Bienvenido, Chepe. Hola Diego, hola a todos y a todas. Es un gusto encontrarnos después de algunos meses, ¿verdad? De ausencia con algunos. Bueno, mi nombre es Chepe, aunque es José Lazo, José Lazo Romero, por si también me quieren buscar así, pero más me conocen como Chepe. Me asumo como una persona defensora, estoy en mi calidad de defensor independiente, aunque pertenezco a la junta directiva de, si no me ha sacado vídeo, ¿verdad? De tutela. Y pues con quienes venimos trabajando, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Es un gusto, y igual pues he estado, en los últimos años estuve trabajando tanto en los diplomados del SPAS y del IDUCA en la formación de personas defensoras, ¿verdad? Con los planes de seguridad. Y bueno, es una temática demandante, apasionante y urgente. Así es que gracias por abrir este espacio. Gracias, Chepe. ¿A quién le pasa la palabra? Ah,
a Gilberto. Hola, buenos días. Mi nombre es José Gilberto Orellana Abreu. Soy el actual secretario general de CCR y me parece importante este espacio, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación ahí a Chepe, que fue el enlace para que, bueno, estuviera en este foro o debate, como le queramos llamar. Así que va a ser un gusto poder dar nuestros aportes y poder escucharlos también, sus insumos y sus aportes. Muchas gracias. Y le doy el paso a la compañera Rubia. Eh, Buenos días a todas y a todos, un gusto estar aquí. Igualmente estoy como CCR en este debate para compartir algunas experiencias que tenemos aquí en el territorio. Es un gusto. Y le doy el pase a Rosy. Adelante, Rosy, si nos escucha. Está apagado el micrófono. Si no, volveremos a Rosy y le paso la palabra a Gloria Anaya. Gloria, ¿quieres presentarse si nos escucha? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gloria Naya. Estoy acá también por invitación de Rico. Muchas gracias. Y para mí es una gran alegría que estemos discutiendo este tema en este momento tan importante. Así que muchas gracias. Soy del colectivo Derechos Humanos Herbero Naya. Gracias, Gloria. Pasamos la palabra a Ovidio. Ovidio, ¿nos escucha? Sí, no sé si me escuchan ustedes. Ah, bien. Bueno, mi nombre es Ovidio Mauricio, soy miembro de tutela legal, doctora María Julia Hernández, y sí, está en la directiva Chepito con nosotros siempre. Y pues aquí estamos para abordar los temas siempre de derechos humanos. Estamos bien ocupaditos con lo del régimen de excepción, ¿verdad? Que está haciendo destrozos en nuestro país, ¿verdad? Aquí estamos. Gracias, Ovidio. Vamos pasando la palabra a Mónica. Hola, Mónica. Hola, Adelante. ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Mónica Rodríguez. Yo soy parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador y también estoy en la colectiva de mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información. Gracias por el espacio que es oportuno, a José, que también ha sido el enlace. Y es un gusto estar compartiendo con varias y varios compañeros por acá que también pues estamos ahí en esta lucha de defensa de derechos. Muchas gracias, Mónica. Ever, del Radio Mangle. ¿Nos escucha, Ever? Sí, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Eber Guevara, soy el director de Radio Mangle, ubicada en la bahía de Jiquilisco, en la parte sur del país. Y pues es un placer poder estar acá en esta jornada esta mañana. Excelente, gracias. Gracias, Ever. Oscar. Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Oscar Orellana, soy el director ejecutivo de ARPAS. ARPAS, para quien no lo conoce bien, bueno, principalmente para la ARPAS es la Asociación de Radios Digitales Médicos. Somos 20 médicos asociados, para que un par de representantes también nos integramos. Así que es un gusto saludarles. Gracias, Oscar. Y vamos a volver a Rosy a ver si está todavía o ya no lo veo. Entonces, voy pasando la palabra a Rosinés para que presente un poco, inspire y cómo va a ser este proceso. Después de esto vamos a comenzar ya la ronda de
de compartir nuestras perspectivas sobre protección. Entonces, Rosita, adelante. No te escuchamos, tienen apagado el micrófono. Todavía está apagado. ¿Por ahí me escuchan? Hoy sí. ¿Le escuchan? Okay. Muy bien. Sí, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer este espacio. Ahora soy yo la que siento doble el audio, pero ya. Quisiera agradecer muchísimo a ustedes este espacio porque nos da la posibilidad de ampliar la escucha a muchísimos más actores. Como siempre, cualquier tipo de encuentro que implica movilizar a personas, desafortunadamente por temas de recursos se convierten en una limitante y nos priva de la posibilidad de escuchar a más personas como quisiéramos. Y agradezco muchísimo también a que pues miembros de la directiva de Inspire se les ocurrió esta maravillosa idea de que de camino a una convocatoria internacional hiciéramos primero estos espacios en cada uno de los países. Como les decía, el hecho de que lo esté así arrancando El Salvador, pues es una oportunidad maravillosa también para ir poco a poco conociendo, escuchando pues estas voces que son finalmente las personas que están en el día a día de la situación de defensa, de protección a los derechos humanos, que están en el día a día como decimos, con la piel en el fuego, que están todo el tiempo afrontando las dificultades y las limitaciones que un tema tan relevante como el de los derechos humanos y la protección a defensores, pues que se presentan. Quisiera empezar por contarles un poquito qué es Inspire. Inspire es un instituto que venía desde hacía mucho tiempo en la intuición de personas que han trabajado toda su vida en la construcción de la paz, pero de la paz justa, es decir, la paz, no la paz romántica, sino la paz que claramente reconoce que mientras no se superen situaciones de injusticias estructurales, la paz no es sostenible. Y por eso, digamos, personas que hemos siempre desde escenarios de fe caminado en propuestas, en procesos de construcción de paz justa, veníamos intuyendo la necesidad de generar un espacio, no es tanto una estructura, sino un espacio que sirva de conector. Ese es prácticamente Inspire. Es una instancia que busca ir ayudando a sumar y a conectarse constructores de paz que desde organizaciones basadas en fe están a lo largo y ancho de las Américas. Porque lo que para unos es una fortaleza, para otros es una necesidad. Y propiciar estas conexiones son de suma importancia para identificar caminos comunes, articular agendas y poder compartir también los saberes y las buenas prácticas. Entonces, eso es lo que quiere ser Inspire. Se institucionalizó, es decir, ya tomó forma jurídica a partir del año pasado, 2023, en mayo, aunque venía desde el 2021 pensándose, y hemos sumado con constructores de todas las Américas tratando de irnos pensando cómo puede ser este instituto. En la planeación que se hizo para los próximos 5 años, se establecieron como 3 grandes líneas de acción. Una es la de investigación y gestión de conocimiento, y es aprovechar toda la sabiduría acumulada por muchos actores basados en fe, no solamente iglesias, sino basados en fe, que han ido haciendo grandes experticias en temas de protección, en temas de defensa de la democracia, en temas de acompañamiento a las víctimas, en distintos temas, y poder desde allí hacer investigación que redunde, digamos, en construir evidencia científica para soportar los procesos
de incidencia que queremos tener en la región. 2, la línea de co-construcción de capacidades, es reconociendo que ya hay muchos profesionales en la base con unas experiencias maravillosas que hay que darles un reconocimiento, pero que además hay que construir nuevo conocimiento para ayudar a hacer transferible toda esa experiencia a otros actores. Y desde allí también ir elevando o construyendo un perfil latinoamericano de construcción de paz justa que no lo tenemos y que es muy importante porque se siente esa necesidad al momento de pensarse propuestas educativas o propuestas académicas en materia de construcción de paz y derechos humanos. Y ya la última línea tiene que ver con el diálogo, es decir, nosotros nacemos también con un mandato de ir abriendo puentes de diálogo en donde no se están dialogando. Por ejemplo, hemos visto en la región cómo los países están teniendo crisis, estallidos sociales, cómo puede ser el instituto un facilitador con experiencia de las personas que están siendo parte del instituto, con una experiencia acumulada que puedan movilizarse a prestar apoyo, asesoría, incluso o facilitar estos procesos de diálogo donde sea necesario. Son como estas 3 líneas las que inspiraron la creación del instituto. Dentro de la primera línea, una de las grandes preocupaciones que surgió en este plan fue la erosión democrática que está viviendo América Latina. Y bueno, más allá de decir vamos a promover las democracias, a volver a posicionar la importancia de hacer pedagogía sobre la democracia, dijimos lo primero que hay que es acudir un poco en solidaridad con las personas que ya están trabajando por las democracias en las sociedades latinoamericanas y que son las más expuestas y las que están afrontando unos riesgos mayúsculos frente a estos autoritarismos que se empiezan a gestar en la región y que no son de una orilla ideológica exclusivamente. Adelante, Rick. Rosy, está pasando el diapositivo porque no te escucho, perdón. No veamos qué pasa la lámina. Sí, estoy entrando al evento. Estoy explicando un poco cómo llegamos a esta propuesta. Sí, gracias. Entonces decía que a partir de eso nos dimos cuenta de la importancia de trabajar para proteger a actores cívicos, es decir, en ese marco amplio de los defensoras de derechos que están en distintos escenarios desde donde se puede custodiar la democracia de una sociedad. Y entonces nos dimos cuenta que era muy importante empezar un trabajo por ahí. No significa que no reconozcamos que hay enormes procesos, ustedes lo han dicho, muchos de ustedes son miembros de plataformas a nivel nacional que están intentando defender el derecho a defender. Y eso me parece que es una muestra clara de que hay unos ingentes esfuerzos en cada uno de los países tratando de mantener un espacio cívico donde haya un margen de maniobra para todos aquellos actores. Entonces, quisiera empezar por aquí, es decir, ¿qué entendemos nosotros por actores cívicos en riesgo? Todas las personas defensoras de derechos humanos, derechos del ambiente y de la tierra, periodistas, operadores de justicia, líderes de movimientos sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos LGBTIQ+, candidatas y mujeres en política que enfrentan riesgos por defender derechos de otras personas o sostener la democracia. En ese marco amplio vemos que hay una cantidad de liderazgos que están afrontando en el día a día la reducción de ese espacio cívico, pero que su actividad nos está poniendo en inminente riesgo frente a estas reducciones de espacio cívico en América Latina. En América Latina, muchas personas de las que vienen de procesos de base han alcanzado unos niveles, posiciones en instancias públicas y que eso las está poniendo en un riesgo que es importante movilizar algún tipo de respuesta que garantice que se tenga el derecho a defender derechos. Eso es fundamental para nosotros. Por eso, lo que hemos intentado es construir un lugar de diálogo, un lugar de encuentro, un poco siguiendo esta visión que el Papa Francisco insiste mucho en Fratelli Tutti, ¿no?
el promover una cultura del encuentro pasa por establecer lugares donde el encuentro sea posible y hablar de lugares seguros. Y a partir de eso decimos, bueno, ya en muchos esfuerzos se vienen analizando que existen unas políticas, se han ganado terrenos en establecer políticas públicas, mecanismos de protección en cada país, pero que vemos que cuando estos retrocesos democráticos empiezan a darse, desafortunadamente esos mecanismos, si antes no funcionaban suficientemente bien, estos mecanismos empiezan también a veces a ser cooptados. Y entonces un poco la pregunta para nosotros no es tanto qué es lo que no funciona, porque creo que eso ya lo tienen bastante claro estas plataformas que vienen analizando y dándole seguimiento a las políticas públicas en materia de protección. Más bien la pregunta que nosotros nos queremos plantear es qué es lo que sí ha podido hacer que funcione la misma sociedad. Es decir, hay esfuerzos, hay algunas buenas prácticas en la región que es de un trabajo colaborativo, de generar redes de apoyo. ¿Qué es lo que sí funciona? Y a partir de eso que sí funciona, ¿qué es lo que podríamos hacer que funcione mejor? Un poco propiciando como un ecosistema de protección en donde se piense de manera articulada los esfuerzos tanto de la sociedad civil, de los usuarios, de las comunidades, pero también de los actores institucionales y cómo a partir de un espacio de diálogo sincero, como lo propone Fratelli Tutti, colaborativo, constructivo y transformador, podamos empezar a vislumbrar algunas salidas, algún tipo de iniciativas que podamos emprender en clave de cómo hacer funcionar mecanismos de protección a nivel también internacional que ayuden a encontrar salidas y respuestas más efectivas y más integrales a los defensores. Entonces nos trazamos una serie de objetivos, fundamentalmente el de pues, poder profundizar en algunas temáticas que a nosotros nos den claves de lectura y de por dónde podría ser, identificar a lo mejor unos casos emblemáticos desde donde pudiéramos nosotros reflexionar en algunos temas que son críticos, neurálgicos, que nos han compartido, y a partir de ahí poder nosotros identificar algunas alternativas y luego establecer un puente de diálogo con actores institucionales de la región para poder desde ahí decir, bueno, de manera más asertiva, más integral, qué es lo que sí podríamos intentar que funcione y propiciar un lugar donde se intercambien experiencias. Por eso era tan importante este espacio previo para identificar algunas buenas prácticas en El Salvador, que ustedes identifiquen, que han funcionado y que serán claves para poder llevar a este espacio en donde cuando estemos hablando y profundizando en las distintas temáticas que ahora les presento, podamos decir, miren, esta buena práctica aquí puede ayudar muchísimo. Algunas consideraciones que son muy importantes para tener en cuenta en este proceso. Nosotros queríamos un pequeño encuentro, inicialmente era una cosa muy pequeña lo que pensábamos como para empezar a pensarlo. Luego nos dimos cuenta que de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH se estaban planteando un encuentro latinoamericano un poco similar en México el año pasado. Les contactamos y nos contaron que el gobierno mexicano lo canceló a última hora, que entonces lo trasladaban para 2024, pero que en el interés de esta oficina de OACNUR estaba el poderlo hacer en un evento más grande, más político y dentro de la agenda conmemorativa de los 75 años en Washington de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, esa perspectiva nos sugirió que podríamos no duplicar esfuerzos, sino ver cómo conectamos. Les planteamos a la Oficina de Naciones Unidas, hasta la semana pasada nos confirmaron, eso que la fecha la plantearon para 18, 19, 20 y 21 de marzo. El evento, son estos dos eventos, 18, 19, es este tercer momento que ustedes ven aquí en este recuadro azul, un encuentro técnico entre sociedad civil y los operadores de los mecanismos, pero es un encuentro técnico para tratar de entender qué soluciones viables se le pueden dar a los desafíos, a los retos que tienen las políticas de protección
y cómo se avanza hacia una perspectiva más integral de la protección en la región latinoamericana. Y luego 20 y 21 estarían encontrándose para trabajar un poco más con fiscales, digamos, más con operadores de justicia que tienen a cargo la investigación y resolución de casos para, digamos, reducir la impunidad que se da en estas situaciones. Frente a esos dos eventos, nuestro encuentro internacional tendría que ser previo porque nos dan la oportunidad de que el insumo que salga de este evento vaya a estos dos espacios como un insumo de trabajo para darle viabilidad a las propuestas en lo técnico y además considerar esto en las reflexiones dentro de las metodologías de investigación. Y un último espacio en Washington que se haría ya con un espacio mucho más político para tratar de gestar un acuerdo. Todavía está por definir. Posiblemente nos dicen que será en abril, estos dos ya son en marzo, entonces por eso nuestro encuentro tenía que ser en febrero y lo pusimos 21, 22 y 23 de febrero. No queríamos entonces reducir esto solamente a 40 personas que podemos traer, sino que teníamos que propiciar algún tipo de espacios y por eso espacios como este con el que estamos empezando en El Salvador tiene que ver con reconocimiento de escucha actores locales que puedan aportar a esta reflexión, es decir, qué es lo que sí podría funcionar dentro de los mecanismos de protección y que pueda sugerir soluciones prácticas. Los temas que vamos a profundizar dentro del evento internacional son estos. Uno tiene que ver con un análisis panorámico al estado de la protección de actores cívicos en riesgo en toda América Latina. Ahí la Oficina de Naciones Unidas y Protección Internacional nos van a ayudar un poco a hacer ese análisis de los países que tienen mecanismos y políticas de protección y desde ahí cómo está la situación desde la perspectiva de los mecanismos y políticas. Luego vamos a profundizar en 4 mesas temáticas, 2 el primer día, 2 el segundo día en paralelo, violencia política de género y raza o contra mujeres en política, y ahí nos va a estar acompañando el Instituto Mariel Franco de Brasil, facilitando un poco esta reflexión. Perfilamiento, vigilancia focalizada y criminalización de defensoras. Esto lo va a apoyar Fundación Carisma, que tiene pues una amplia experiencia en temas de seguridad digital y que va a estar trabajando en este tema. El segundo día, los otros 2 temas, criminalización, homicidio, desaparición de personas defensoras ambientales y de la tierra. Ahí va a estar IRESOT ayudándonos también un poco en esta reflexión. Y persecución y exilio de opositores políticos, operadores de justicia y periodistas, va a ser el tema 5. Y al final, digamos, el espacio para construir cómo conectar diferentes componentes de la protección en soluciones mucho más integrales y sistémicas. Esto es básicamente lo que queríamos compartirle, es en el momento en el que nos encontramos, y por eso veíamos fundamental que en un formato como este remoto se pudiera, sobre una pregunta provocadora, tratar de reconocer qué lecciones consideran que ustedes han recorrido en El Salvador, que son muy importantes tener en cuenta en una reflexión como la que vamos a tener en el encuentro internacional, qué aprendizajes, pero también qué buenas prácticas existen y qué desafíos consideran. Básicamente con esto cierro la presentación, Rick, para que puedas avanzar. Ok, muchas gracias, Rosita. Entonces, ahora la idea es que la gran pregunta a contestar es ¿qué lecciones aprendidas de protección, qué prácticas tenemos desde El Salvador para aportar para América Latina? Entonces, yo había pedido a Gabriela, me pidió de que si podía hablar primero para compartir un poco. Sabemos que tienen una agenda en Spaz y tenía que salir luego. Entonces, y quiero reconocer que ha entrado la doctora Mirna Perla. Mucho gusto, doctora, buenos días. Y entonces, Gabriela, le damos la palabra. Desde el espacio y la experiencia, ¿qué cosas de protección tenemos para aportar? Lecciones aprendidas y prácticas que podemos aportar para este esfuerzo.
Ok, bueno, yo creo que aquí van a poder complementar muchísimo mejor el resto de participantes que sé que también tienen un recorrido interesante en el tema. Quizás para esta también la experiencia es más desde la colectividad, del trabajo en red que se ha venido realizando a través de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Estamos justamente recién incorporándonos con una estrategia más de largo plazo enfocada a la protección, y vamos a estar trabajando en los próximos años muy de cerca con Lucas, que creo que Diego ya tuvo que retirarse, en una estrategia mucho más amplia que quizás luego podamos compartirles en detalle. Ya para abonar un poco a la pregunta, en mi caso, digamos, o también por el perfil que acompaño en este espacio de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, se ha hecho muchísimo énfasis en la generación de evidencia. Yo creo que ese es un elemento importantísimo, ya lo mencionaba la compañera Aristide hace un momento, de cómo construyendo evidencia podemos generar acciones de incidencia política, de diálogo político con diferentes actores. Podemos caracterizar mejor cuál es la situación, cuáles son los riesgos, cuáles son los contextos a los que nos enfrentamos las personas defensoras. Y eso nos ha permitido, en este espacio de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, generar ya 2 informes conjuntos. Esto nos quita que es una experiencia también que han tenido otras organizaciones de manera individual. Lo ha hecho, entiendo, IDUCA en una articulación con ProBúsqueda y la Asociación Tutela Legal, generando informes sobre la situación de derechos humanos de personas defensoras. Lo ha hecho la APES, lo ha hecho la Red de Defensoras, que son organizaciones que están vinculadas a la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, pero creo que un elemento que me gustaría destacar en este espacio es justamente la posibilidad de generar esfuerzos colaborativos. Y eso al final se convierte en un acuerdo político importante en este espacio, como decía la compañera, un lugar de encuentro, ¿verdad? Yo creo que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos es eso, y aquellos compañeras que participan también de este espacio, han participado, es un lugar de encuentro en el que hemos podido de alguna manera ir avanzando hacia metodologías comunes de trabajo. Creo que ahí hay un espacio de oportunidad también, pero ya tenemos experiencias previas de cómo juntar registros relacionados a agresiones que sufren personas defensoras, en cómo ir intercambiando esas metodologías y cómo generar un registro común. Es un ejercicio bien difícil metodológicamente, pero creo que políticamente nos aporta muchísimo. Y por ello destacaba como estos 2 informes que se han generado de manera articulada y que ha firmado la Mesa por el Derecho a Defender Derechos con todo la membresía de organizaciones que trabajan ahí. Creo que esa es una buena práctica, ¿no? Generar procesos de manera conjunta, generar procesos de investigación que sean respaldados por espacios articulados, sobre todo en contextos como los que está viviendo El Salvador, en el que cualquier acción o proceso de incidencia que se quiera generar podría en ciertos momentos generar aún más riesgo a las organizaciones o a las personas defensoras si se realizan esfuerzos en solitario. Entonces creemos que la apuesta de articular es eso, una lección. A SPAS particularmente le ha funcionado muchísimo en el tema de protección a personas defensoras, y en otros temas como el régimen de excepción poder trabajar de manera colaborativa. Eso al final quizá disminuye el perfil político de una organización, tiene sus costos, pero aumenta el perfil político de la colectividad, y eso es importante en contextos como los que estamos. Esto ha permitido también que los espacios se puedan convertir en referentes, y yo creería que eso ha ido logrando la Mesa por el Derecho a Defender Derechos en los últimos años, en referentes para hablar del tema, ¿verdad? Y cómo las organizaciones se puedan acuerpar bajo esa sombría de la colectividad, y puedan mitigar de alguna manera algunos desafíos que hay en el contexto. Estos informes, por ejemplo, nos han permitido posicionar esa evidencia en espacios o instancias internacionales, y por ejemplo el último informe de la Comisión Interamericana de seguimiento a las recomendaciones que publicó el año pasado en su informe anual, retoma información del informe presentado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
el informe mundial de Amnistía Internacional, en su apartado muy breve sobre la situación de personas defensoras en El Salvador, retoma información de lo presentado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Creo que eso es positivo. La generación de evidencia va a ser clave en un contexto donde no tenemos datos. El Salvador no tiene un mecanismo de protección a personas defensoras, lastimosamente. Este esfuerzo también con el que nace la Mesa por el Derecho a Defender Derechos de poder contar con una ley de protección no ha podido rendir frutos, obviamente por el contexto en el que estamos. Entonces, el trabajo articulado de la respuesta de esta sociedad civil es la que de alguna manera está salvando, y como dicen las compañeras feministas, y aquí me gusta mucho esa frase, las redes salvan. Y en el tema de protección a personas defensoras, el trabajo en red es fundamental, es importante. Y en esa línea quizás una cosa más, y ya con eso quizás doy paso a otras participaciones, hemos ido articulando de manera más sostenida servicios de protección. En la Mesa por el Derecho a Defender Derechos participan organizaciones que ya cuentan con servicios de atención legal, de acompañamiento psicológico, de resguardo de emergencia, que han posibilitado activarse, ¿no?, en determinados casos. Entonces creo que eso ha ido avanzando, todavía hace falta mucho trabajo por hacer de cómo definimos una metodología común de cómo articular estos servicios que ya existen por parte de las organizaciones. El año pasado estuvimos trabajando, y todavía también es un tema pendiente, un mecanismo que le denominamos sistema de alerta temprana. Esto funciona un poco con una plataforma en línea vinculada a una plataforma de telefonía móvil a través de la aplicación de mensajería Telegram, y lo que pretendemos es que en determinados contextos como de protesta social, el contexto generalizado de régimen de excepción, de detenciones masivas que se está generando en El Salvador, se puedan enviar alertas en tiempo real y que las organizaciones puedan de alguna manera recibir esas alertas y atender situaciones emergentes de caso. En la práctica, solo hemos podido desarrollar la herramienta y no hemos podido generar un proceso de mayor socialización y apropiación de esta herramienta. Y sé que hay muchísimos otros esfuerzos más en esta línea. Lo interesante sería cómo logramos de alguna manera echarlos a andar. Creo que son recursos interesantes que podemos seguir validando, y que, bueno, en otros casos quizás también podríamos comentarles más a detalle, pero hemos ido trabajando eso, y eso de manera articulada, y me parecen esfuerzos importantísimos que se están haciendo desde la articulación y desde el trabajo colaborativo en red, sumando estos servicios de protección que ya existen y no duplicando esfuerzos, porque a veces surge eso, obviamente, de que se puedan duplicar esfuerzos cuando se podrían generar esfuerzos más complementarios. Esa es como una iniciativa que se ha tenido y ha funcionado, ¿no?, a partir de este espacio de encuentro común que tenemos en la mesa, y que los referentes están como en constante comunicación para activar estos servicios. Pero creo que hace falta muchísimo más, eso, definición metodológica de cómo podríamos activar. Un poco por ahí me quedaría, y les agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, sé que las demás participaciones también van a abonar mucho. Cualquier duda, yo me puedo quedar pendiente de toda la respuesta. Muchas gracias, Gabriela. Y como esto solo es el primer encuentro, esperamos, de este proceso, vamos a dar seguimiento a lo que compartimos aquí. Se ha pedido la palabra Oscar Orellana. Adelante, Oscar. Buenos días, un saludo a todas nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero ser un poco breve en honor al tiempo también. Desde las comunicaciones, desde ARPAS, nos interesa mucho poner sobre la mesa el tema de visibilizar la denuncia, visibilizar por todos los medios todo el trabajo territorial que se hace, visibilizar las luchas del pueblo, organizado o no, de líderes, lideresas, de defensores de derechos humanos en los territorios. Yo he tenido la oportunidad de recorrer varios territorios y hablar con personas defensoras, y realmente hay un temor, y a veces se sienten solas, pero por la distancia, por el territorio donde viven. Entonces, acompañar
visibilizar, denunciar, testimoniar, fotografiar, entrevistar a toda esta lucha, creo que es un componente fundamental. Y en vista también de que el presidente, pues en su último discurso el día de las elecciones, atacó a la prensa, ¿verdad? Dedicó buena parte de su tiempo a atacar a la prensa libre e independiente que justamente denuncia todos los abusos de poder. Nosotros hemos estado documentando los últimos días 6 casos de comunidades organizadas que gracias a la defensa, gracias a la organización, digamos que le han doblado el brazo al gobierno. Uno de ellos es la comunidad del Mozote, que hay sentencia de la Corte Interamericana, y la comunidad del Mozote, bueno, tutela legal les acompaña jurídicamente, legalmente, han detenido proyectos del gobierno. El último es una planta de tratamiento de aguas residuales que se hace sin consulta. Entonces, la lucha organizada de la comunidad ha dado resultado positivo en detener estas agresiones. Lo mismo pasa con las comunidades eclesiales de base del Bajo Lempa. Por aquí está Mangle, ellos conocen mejor la situación, que cuando capturaron bajo el régimen de excepción a una cantidad de jóvenes, pues la comunidad salió a protestar y lograron la liberación. Acá porque Saltepeque también la comunidad ha defendido el extractivismo, el deterioro de un cerro, protegiendo el medio ambiente. Es lo de Movirbe a la lucha organizada del movimiento de víctimas del régimen también es un claro ejemplo de resistencia. Las compañeras y compañeros de ADES, de Santa Marta, que también han logrado pues avances en el juicio. Tutela legal también, tanto a Movir como a ADES le asiste jurídicamente, y pues también las comunidades de Sonsonate, las comunidades indígenas que han detenido algunas agresiones ante el territorio. Entonces yo como comunicador veo de que la organización social, apoyar la organización social es fundamental para detener, para contrarrestar agresiones, abusos de poder que está ejecutando el gobierno. Eh, Aparte de esta organización social que la tenemos, que hay en muchas comunidades, que hay que apoyarla y potenciarla, la asistencia jurídica, que es fundamental. Luego el acompañamiento solidario de no dejarlos solos. En estos casos que estoy exponiendo, otras organizaciones sociales y comunidades, líderes, lideresas, se han sumado a acompañar estas luchas. Y bueno, potenciar la denuncia nacional e internacional y con ello la visibilidad mediática. Si hay luchas, si hay denuncias, pero si esto no lo vemos, no lo socializamos, no lo visibilizamos a través de medios de comunicación, pues no significa que no valga, pero significa que se logra un mejor impacto. Justamente ayer, ya para terminar, justamente ayer nos reuníamos 4 medios de comunicación en aras de ARPAS con otros medios de comunicación, en aras de formar alianzas estratégicas, solidarias, para acompañarnos y protegernos mutuamente en este escenario. Y hoy pues yo tengo que retirarme. Hay una reunión acá que me han invitado, que también son unas 14, 16 organizaciones que están reunidas para abordar temas que tienen que ver justamente con esta misma realidad. Yo creo que el contexto, la situación, pues se presta para esta reflexión, y agradezco, Rick, que motives, Chepe, Rosita, agradezco pues que motiven esta agenda y que pues nos fortalezcamos de la mejor manera. Muchas gracias. Vaya, muchas gracias, Oscar, por su tiempo y sus aportes, señalando para la protección, la visibilidad y la organización social comunitaria vuelven a ser muy importante. Esto sumando a lo que Gabriela había compartido de la protección y la organización entre todos, generación de evidencia, el compartir y que realmente trabajamos de manera colectiva nos ayuda, y con los mecanismos de alerta y, en el teléfono móvil son cuestiones que han fortalecido la protección a defensores. Ahora pide la palabra Chepe Lazo. Adelante, Chepe.
No te escuchamos, Chepe. Bueno, A no, ver, pues ya sí. ahorita. Nuevamente buenos días a todos y todas. Quizás antes que nada, y por la coyuntura que vivimos en El Salvador, yo solo quiero recordarnos a los salvadoreños y salvadoreñas y por supuesto a Rosa Inés, que ha sido una gran amiga y ha acompañado procesos del Salvador en construcción de paz, pues que nosotros tenemos una gran acumulación de lucha, una riqueza de lucha. A veces lo que pasa es que no la hemos logrado sistematizar y cuidar y bueno, partamos de eso, ¿no? Yo sí quiero un poco hablar de las experiencias, ¿verdad? Y voy a ir traspolando un poco también a los desafíos que significa la Defensoría de Derechos Humanos o el ser defensor, defensora de derechos humanos. En primer lugar, yo quiero decir que de las experiencias bonitas que hay que rescatar, y aquí hago hilo con lo que decía la compañera del SPAS, es que nos dimos cuenta que era importante aquí en los marcos jurídicos, ¿verdad? Desde la mesa, y de ahí nació la Mesa por el Derecho a Defender Derecho, un conjunto de organizaciones nos dedicamos a formular una propuesta de ley con una amplia participación. Entonces, ¿por qué hablo del marco jurídico? Porque todos sabemos que cuando un derecho está reconocido en marcos nacionales o internacionales, se vuelve exigible. Entonces, creo que una buena experiencia que se ha dado en El Salvador fue la unión de varios colectivos diversos y nos sentamos a formular una propuesta de ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras. Y una vez formulada ese proyecto de ley o esa propuesta de ley, la llevamos a la Asamblea Legislativa, le pusimos músculo, ¿verdad?, pueblo de defensores y defensoras, y hicimos toda una lucha de cabildeo durante quizás más de 3 años. Lastimosamente, pues no logramos la aprobación. Pero ¿por qué insisto que esto es importante, verdad? Porque por un lado nos dio la posibilidad de reflexionar sentándonos a formular esta propuesta de ley, nos permitimos, ¿verdad?, hacer ese proceso de autorreconocimiento, que es un punto 2 que quiero plantear. Entendiendo que los marcos legales son un primer paso, ¿verdad?, que no agota y no va a agotar en ningún momento la protección, pero sí importante, porque es reconocer la identidad de lucha de las personas defensoras. Entonces, lastimosamente por la coyuntura en El Salvador, pues eso se ha ido hoy por hoy pues al archivo o bueno, donde sea que esté, pues el proyecto de ley está durmiendo el sueño de los justos o de los injustos, ¿verdad?, que quieren. Pero bueno, ahí hay una clave importante, ¿no? El apropiarse de los marcos jurídicos nacionales o internacionales, aún en los nacionales, cuando no estén aprobados, yo creo que es importante generar esta conciencia. Creo que aquí hay un déficit. Necesitamos trabajar más en clave de una estrategia legal, es decir, de usar los marcos legales nacionales o internacionales donde se reconoce el derecho a defender derecho o donde se reconoce la defensoría que toda persona individual o colectivamente puede ejercer. Entonces yo aquí quiero poner un punto, ¿verdad? Lo hemos trabajado mucho en los diplomados con el SPAS y el IDUCA, la necesidad de no abortar, de no tirar, ¿verdad?, la lucha, la estrategia legal. Creo que nos ha hecho falta insistir más en la apropiación de estos marcos legales. Ya sabemos que por el tema de la declaración del 98 de Naciones Unidas se reconoce internacionalmente el derecho a defender derecho, pero de eso somos muy poco conscientes. Entonces yo creo que este es el primer punto que yo quiero plantear. Si bien ha habido un desarrollo en el caso de El Salvador para formular una propuesta de ley y una lucha de cabildeo que no se logró el objetivo, pero nos generó conciencia. Pero además, lo otro es el hacer uso de estos marcos legales. Yo creo que ahí hay que plantearlo como un desafío, ¿verdad? Muy pocos conocemos, y yo siempre hago este ejercicio cuando me toca hablar de esto, y yo digo, ¿quiénes conocen la Declaración sobre los Defensores y Defensoras? Todo mundo habla de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero muy pocos, y en estos círculos de defensores saben que hay un reconocimiento internacional a este derecho. Entonces, la necesidad de usar los marcos legales, de impulsar iniciativas legales y de asumir o echar dentro de nuestra mochila la estrategia jurídica legal es importante. Lo segundo,
la necesidad de autorreconocernos como defensores y defensoras. Y ahí yo sí quiero decir un poco que me generó un poco, me hizo un poco difuso el documento que nos enviaste, Rick, porque habla de actores cívicos. Yo creo que hay que usar el nombre, ¿verdad? Hay que usar el nombre, ¿verdad? Actores de personas defensoras y defensoras, ¿verdad? Porque eso nos da también en la narrativa un autorreconocimiento. Porque, bueno, actores cívicos lo puedo entender de muchas maneras, ¿verdad? Pero si fuéramos directos, ¿verdad? Yo creo que creo que puede ser una tarea más de carácter semántica. Hay que decirlo, ¿verdad? Las tareas o los actores, ¿verdad? O la Defensoría de Derechos Humanos de los actores, ¿verdad? Como sea, pero creo que hay que apropiarnos del concepto y hay que autorreconocernos personalmente y como colectivo. Aquí está el déficit. Personalmente muy pocos nos reconocemos. Por eso yo desde hace unos años vengo haciendo, cuando me toca presentarme, yo soy una persona defensora. Me asumo como defensor o defensora. Y esto es bueno que cuando hagamos estos ejercicios también lo intencionemos con la gente. ¿Y usted es defensor o defensora? Y les voy a decir, mucha gente ni hasta después cae en cuenta que sí es defensor, ¿verdad? Porque no hay formación en esto. Entonces, el asumirnos, el ser conscientes que somos defensores y defensoras, independientemente del derecho que trabajemos, que promovamos, que protejamos, ¿verdad? Esté reconocido o no esté reconocido ese derecho, que es importante también dejarlo. Entonces, aquí ha sido bonito en los diferentes diplomados que se dan, creo que es una experiencia que hay que apuntarla ahí, tanto de organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? La misma UCA, y desde otros proyectos en los que ha estado también Tutela, se han impulsado diplomados sobre la labor de defensoría. Yo creo que esto ha ayudado bastante, ha sido una buena práctica, pero hay que seguir trabajando mucho más. Por ejemplo, aquí apunto el desafío, creo que hace falta más difusión de la declaración. La vez pasada discutíamos con Ovidio, bueno, no discutíamos, hablábamos de la posibilidad de sacar miles de ejemplares de la declaración de defensores y andarla como bolsillo, andarlas como un carnet, ¿verdad? De identidad, no un carnet, sino el documento. Porque frente a un policía, a un soldado, tú le puedes decir, yo soy defensor de derechos humanos, me avala este documento de Naciones Unidas. Y les aseguro que el panorama en la situación que estemos puede cambiarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de asumirnos personal y colectivamente, colectivamente sentirnos que somos un cuerpo de defensores y defensoras y que cuando hay un ataque a defensores, pues tendríamos que salir, sentirnos, como dicen las compañeras feministas, si tocan a una, nos tocan a todas, o sea, vamos todos, ¿no? O lo que decíamos, señor Romero, si tocan a un sacerdote, nos tocan a todos. Creo que hay que volver lema, pero hay que volverlo cotidiano también eso. Creo que es positivo, ya no voy a insistir en eso, lo de las alertas, pero creo, aquí apunto el desarrollo, creo que habría que tener un centro. Yo he estado viendo muchas alertas y las comparto. Creo que tendríamos que tener de alguna manera un foco, centralizada las alertas para que de ahí pueda ser como digamos, se difunda ampliamente, porque uno de repente le llega una alerta, pero uno dice, bueno, este caso lo veo, ¿no? Pero digo, lo comparto o no lo comparto, y a veces uno tiene que hacer alguna llamada. Creo que podríamos generar algún centro donde estas alertas tempranas o de estas alertas que se generan ante violencia hacia personas defensoras o que están en su labor de defensoría, pueda ser, ¿verdad? Y de ahí, pues, enviarlas a nivel nacional e internacional. Por supuesto, pasando algunos filtros, que es importante. Creo que hay que darle el peso político, como ya dije, a la figura del defensor y defensora. Creerse uno mismo. Yo le puedo contar una experiencia muy breve. Cuando estábamos llevando la defensa con tutela del caso de Esmeralda Domínguez, yo no dudé nunca de que ese era un caso de ataque, de detención arbitraria del régimen de excepción a una defensora de derechos humanos. Y así lo acuñamos con tutela en el habeas corpus. Y eso nos sirvió después para incluso yo poder entrar, no siendo abogado, a la audiencia que a ella le hicieron. Cuando a mí me detienen la seguridad en el lugar donde iba a ser la audiencia, yo pues ese día, claro, yo sabía la picardía que iba a hacer. Me puse hasta una camisa formal. ¿Y usted qué viene? Y estaba un montón de gente en la calle, ¿no? De familiares de los detenidos y detenidas. Le dije, soy defensor de derechos humanos, claro, ¿verdad? Iba bien trajeadito, no con saco, pero, sí, como no, pase, me dijo.
me dejaron pasar. Y por favor, le dije así como autoridad, yo necesito hablar con los abogados defensores públicos. Vengo por un caso. Inmediatamente me fueron a llamar a los 2 defensores públicos. Y yo les dije, soy defensor de derechos humanos, estamos por este caso, No me querían recibir la información ante mi insistencia, me la recibieron, ¿verdad? La información que llevaba, los documentos que llevaba, los arraigos. Entonces creo que también ahí tiene mucho que ver, ¿verdad? Esta parte el apropiarnos. Entonces, lo de la normativa, usar a favor los marcos legales, y yo aquí quizás termino ya con esto. Creo que es importante, y lo he intencionado de esta manera, hay que descentralizar, como nos pasa siempre con todas las actividades que hacemos en las organizaciones, que todo el foco está en el centro político, que es la capital. Yo creo que hay que involucrar, ¿verdad? Hay que involucrar a las zonas del país, a la zona rural, y por eso yo, y agradezco que esté aquí Gilberto y la compañera de CCR y Ever, porque ellos están lejos de la capital. Y a veces en la capital no nos damos cuenta de lo que sucede en los territorios más lejanos. Entonces hay que conectar las dinámicas del epicentro político, que son las capitales o la capital, con lo que pasa en los territorios, porque son otras realidades. Y normalmente a los defensores y defensoras de las zonas o de las regiones los tenemos al margen. Y de vez en cuando les llamamos para hacerles alguna preguntita, ¿no? Pero no para involucrarnos en estos procesos. Yo creo que es importante que las actividades formativas de movilización pasen por este canal también de comunicación y de articulación. Entonces yo quiero poner la necesidad, aquí ya como déficit muy salvadoreño, ¿verdad?, de conectar con los territorios, con los defensores y defensoras de Chalate, del Bajo Lempa, de San Miguel, de la Unión. Yo sé que hay esfuerzos que Tutela ha estado impulsando, pero creo que no solo es para hacer un taller, para hacer una jornada formativa, es para mover, para movilizar, para actuar, para construir iniciativas como esta que hoy se presenta. Yo me quedaría por ahí. Insisto, la necesidad de usar la estrategia legal, usar los marcos legales. En El Salvador, fíjense ustedes, tenemos un decreto legislativo que lo impulsó el colectivo Herbert Anaya, no me dejará mentir aquí nuestra querida Mirna, que es el Día Nacional del Defensor y Defensora, ¿verdad?, de Derechos Humanos, del 26 de octubre. Yo en varios he hecho este ejercicio de sondeo y en los diplomados muy poca gente o casi nadie sabe que hay un decreto legislativo. Entonces yo he trabajado en decir cómo podemos usar esto a favor, porque ahí ya se habla del defensor de derechos humanos, de la defensora de derechos humanos. Digo, ¿cómo podemos usar este decreto legislativo, ¿verdad?, a favor para una protección? Entonces creo que ahí hay cosas que hay que afinar nosotros mismos, ¿verdad? Ser más acuciosos en el uso de las herramientas legales, en el autorreconocimiento y en conectar con los territorios. Quizás son las 3 cosas y me quedo por ahí. Muchas gracias, Chepe, y bienvenida Alexandra Burgos. Ya estamos como con 20 minutos. La gran pregunta es las lecciones de nuevo desde El Salvador sobre protección. ¿Qué lecciones tenemos? ¿Qué prácticas para aportar al proceso regional de América Latina? ¿Qué lecciones y prácticas podemos aportar? Que no se ha dicho, se ha mencionado la importancia de la organización comunitaria y movimiento social, la visibilización, generar evidencia, tener mesas de trabajo colectivo, de nombrarnos y reconocernos como defensores y reconocer el decreto que respalda y reconoce a estos defensores que acaba de señalar Chepe. Entonces, no sé si alguien quisiera aportar, alguien levanta la mano. Falta escuchar de Gloria, Ovidio, Alexandra. Adelante, Alexandra. Hola, buenos días. Perdonen, yo tenía apuntada esta reunión para las 9:30, no sabía que era antes. A las 8:30 comenzamos, pero perdón. Bueno, yo la tenía a las 9:30. Lo siento. Perdón por la confusión. Bueno, mi nombre es Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras y de la colectiva feminista que acompañamos también a 6 redes territoriales de defensoras, y estamos
en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, donde también hemos coincidido con Chepe gratamente en años anteriores. Qué gusto volver a encontrarnos. Bueno, yo coincido con los elementos que resumía Rick. Creo que una de las experiencias para nosotras también, o de los aprendizajes, tiene que ver justamente con la incorporación de la perspectiva de género, ¿verdad? Y de las particularidades que implican las agresiones que se dan y las limitaciones que se dan para las defensoras de derechos humanos. De hecho, lo hemos registrado en los últimos meses en el marco del régimen de excepción. Hemos visto cómo muchas de las detenciones no se han dado contra las defensoras, por ejemplo, de derechos ambientales, pero sí se han dado contra familiares de las mismas. Entonces, eso es una particularidad y es también parte del enfoque de género de las agresiones, ¿verdad? Que no necesariamente van dirigidas hacia las mujeres defensoras, sino hacia sus hijos, hacia familiares y dependientes como una forma de agredirles. Otra de las cosas también que vemos es cómo antes de llegar a la criminalización hay campañas de desprestigio y estigmatización de las organizaciones y de su labor. Es decir, se empieza con un desprestigio, se empieza con una deslegitimación. Lo hemos visto mucho en el marco de los ataques que se dan en materia digital también, ¿verdad? El descrédito hacia las organizaciones, cómo hay un intento de agotar a las organizaciones en el marco de generar mayores mecanismos de fiscalización, de mayor control por parte ya sea del Ministerio de Hacienda o a través también de la Fiscalía, de esta unidad antilavado, a través de las auditorías o incluso a través del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Prolongando los procesos de acreditación, por ejemplo, de credenciales de las organizaciones. Otra de las cosas que también nosotras hemos encontrado como una dimensión y una particularidad, que es un patrón desde el 2019, es el espacio digital, ¿verdad? El espacio digital como un espacio propicio para agredir, amenazar, para desacreditar la labor de las defensoras. Bueno, sabemos que en el marco de este gobierno el espacio digital ha sido básicamente como el medio de comunicación oficial, ¿verdad? Muchas veces conocemos ahí primero todo antes que se geste y luego ya se concreta, ¿verdad? En la asamblea o a través de otras instituciones. Entonces también vemos cómo ahí, principalmente cuando hay reacciones, cuando hay voces críticas que se levantan, por ejemplo, el gremio periodístico ejerciendo su labor, ¿verdad? Incluso en este marco de las elecciones hemos visto cómo hay ataques reiterados que se están dando y patrones que se están siguiendo de los ataques, pero quisiera como resaltar que estas agresiones que vemos en el plano de lo digital, en un contexto como el salvadoreño, fácilmente pueden pasar al plano de lo físico, ¿verdad? Y que muchas de estas son amenazas directas. Han encontrado, Alejandro, una pregunta, disculpe que te interrumpe. ¿Cómo han encontrado prácticas para contrarrestar esto? O sea, a ver, contrarrestar las agresiones digitales es bien difícil, ¿verdad? Ajá. O sea, de hecho, una de las recomendaciones es no generar más tráfico, es decir, no difundir o no contestar en el primer comentario o en los comentarios que atacan y agreden, sino hacer como capturas de pantalla, registrar, ¿verdad? Ir teniendo como cuáles son las cuentas, identificar si son cuentas de personas o si son troles, si son bots, ¿verdad? Un poco en ese sentido, porque hay mucha inversión también en materia digital por parte de este gobierno para atacar, ¿verdad? Y eso es también un patrón que hemos visto en la región. Hay varios gobiernos que están haciendo una inversión grande para atacar a defensoras, a defensores, a periodistas a través de los medios digitales de vigilancia. Algunas de las recomendaciones que nosotras hacemos en ese sentido, pues tiene que ver también con no caer en la provocación, ¿verdad? De ponerse a contestar en estos medios, no caer en la confrontación, que eso también es en el plano de lo físico, no solo en el plano de lo digital, sino intentar no moverse del discurso, ¿verdad? Y una de las cosas que recomiendan desde la perspectiva de comunicación estratégica es no colocarse en un discurso de oposición, sino colocarse en un metarrelato, ¿verdad? Como una forma de decir, bueno, esta es nuestra posición, este es nuestro respaldo y esta es nuestra defensa de la democracia, de los derechos humanos como algo legítimo y no necesariamente colocarse en oposición a los discursos y a la narrativa oficialista. La otra cosa es, en algunos de estos casos, sí es posible denunciar las cuentas, sobre todo si estas vienen de cuentas oficiales de funcionarios, porque si estas son las cuentas oficiales de funcionarios, que, bueno, ya sabemos que difunden otras cosas, es posible tenerlo documentado y mostrar este patrón. Nosotras acompañamos unas medidas cautelares que se presentaron ante la CIDH
en 2021 de la defensora Berta María de León junto con CEGIL y junto con la iniciativa mesoamericana, y ahí tenemos ya un precedente, ¿verdad? La CIDH reconoció en estas medidas cautelares que el espacio digital es justamente un espacio en el que se amenaza, se agrede, se deslegitima y se estigmatiza la labor de las defensoras. Y tiene también este enfoque de género, ¿verdad? Que estas medidas cautelares también colocaron. Y la otra cosa es también denunciar, ¿verdad? Las redes sociales tienen también estos mecanismos de denuncia de cuentas, es decir, por el contenido de odio que difunden, pero lo que sí es como el llamado que nosotros hacemos es no solamente borrar o no solamente bloquear las cuentas, sino también tomar capturas, tener como la prueba, el respaldo documental de que estas agresiones se están dando. Y la otra cosa es, en ese sentido, ¿verdad? Para prevenir, pero también para disminuir el impacto que pueden tener los ataques digitales, un poco las recomendaciones son un poco distribuir, ¿verdad? O sea, las cuentas, las redes sociales que hacemos de uso personal y las redes sociales que hacemos para las labores de activismo, ¿verdad? Porque muchas veces no dividimos eso. Y eso pues también da más información de la que deberíamos de brindar, ¿verdad? De manera pública. O no tenemos medidas básicas, por ejemplo, de verificación de 2 pasos en el ingreso de nuestro correo electrónico. Usamos el mismo correo electrónico para redes sociales como para cuestiones personales, de cuentas bancarias, por ejemplo, u otras cosas. Entonces también una de las recomendaciones y uno de los aprendizajes que nosotras hemos tenido en estos últimos años es justamente poner atención a los cuidados digitales, ¿verdad? Y entender que no solamente nos movemos en el plano de lo físico, sino que el plano digital es justamente un espacio de defensa y en ese sentido también es un espacio de ataque, ¿verdad? Y en tanto esto, pues de riesgo para quienes defendemos derechos humanos, la libertad de expresión y para quienes tenemos este como el único espacio, ¿verdad? Que nos queda para poder alzar la voz, para poder incidir, para poder denunciar. Creo que eso, y quisiera solamente colocar una preocupación, y es la complicidad, ¿verdad? Y o sea, cómo el silencio y el respaldo, ¿verdad? De la comunidad internacional también se convierte en cómplice de la impunidad que acontece en El Salvador. O sea, creo que este baño de este barniz de democracia, ¿verdad? Que han sido, por ejemplo, las elecciones, ¿verdad? Y cómo la comunidad internacional ha salido a reconocer a un candidato inconstitucional que se ha autoproclamado como presidente antes de tener resultados oficiales por parte del tribunal, el mismo tribunal que ha aceptado que hubo fallas. Eso da cuenta también de cómo estamos de alguna manera en soledad, ¿verdad? Y que necesitamos frente a una comunidad internacional, ¿verdad? Y frente a un marco en el que la geopolítica va hacia la derechización y donde parece que el ser muy popular legitima, ¿verdad? Creo que en este marco es precisamente necesario que llamemos a la solidaridad internacional. O sea, frente a este respaldo, ¿verdad? Y este silencio y esta complicidad desde las representaciones de los estados, desde mismo Naciones Unidas, desde el secretario general de la OEA, ¿verdad? Que rápidamente salieron a celebrar la victoria de un candidato inconstitucional que se autoproclama. Lo que nos queda es justamente eso, ¿verdad? Pues respaldarnos entre las organizaciones y hacer este llamado a la solidaridad ciudadana, ¿verdad? Excelente, muchas gracias Alejandra, levantando puntos muy importantes sobre la protección digital y la expresión. Creo que no habíamos tocado ese punto. Todavía hay tiempo, espero que queremos escuchar de Gilberto, Gloria y Ovidio. No sé quién, si podemos mantenerlo breve para que todos puedan participar. Invito a Ovidio, Gloria, Gilberto, quien quisiera tomar la palabra. Adelante, Bueno, Gilberto. Sí, desde mi punto de vista, comparto los esfuerzos que se han hecho, ¿verdad? Dentro de los colectivos para no repetirlos, porque prácticamente igual acá somos de Chalatenango, CCR, trabajamos en las comunidades y al igual, ¿verdad? Tenemos un caso bien emblemático acá en una comunidad del Cantón Guarjila, ¿verdad? En donde también estamos teniendo justamente la persecución a los líderes y lideresas defensores, ¿verdad? De los derechos humanos. Entonces, comparto todas las cosas que se han hablado allí, los esfuerzos colectivos que se han realizado
los espacios también referentes para hablar sobre las diferentes problemáticas y las denuncias que se han hecho, ¿verdad? También comparto porque nosotros como Chalatenango y algunas de las alianzas estratégicas que hemos realizado para ver de qué manera pues eh, los sumamos a los esfuerzos, ¿verdad? Quizás un poco para compartirles, nosotros como Chalatenango, como les acabo de decir, tenemos un caso pues que aún no ha salido nada a la luz, ¿verdad? Tenemos un compañero que es de Guarjila, que es de la Fundación Tamarindo, que es el director de una fundación, justamente, que hace, bueno, ya tiene un par de días que está detenido, ¿verdad? Injustamente no sabemos aún el paradero, el por qué, ¿verdad? Él lo tienen detenido. Entonces, y así sucesivamente, quiera o no, eh, hay miedo, hay temor con esto del régimen de sección, quiera o no, pues los defensores y defensoras, pues corremos ese riesgo, ¿verdad? Que al salir a la luz pública, al denunciar cualquier injusticia de las que están pasando en nuestras comunidades, tenemos ese temor que, bueno, pues de un rato a otro, pues podemos ser nosotros quienes estemos en las rejas, en la mira, ¿verdad? En la mira bueno, de todas las políticas y todas las acciones que se están haciendo desde este gobierno, ¿verdad? Entonces, para no repetir, comparto las, las acciones que se han hecho, las experiencias que han tenido desde los territorios. Bueno, gracias, Gilberto. Tiene levantado la mano. Ajá, adelante. Hola, bueno, continuando con Chalatenango, ¿verdad? La verdad es que como ya lo explicaron ustedes, no estamos en el contexto de la ciudad, no que de las comunidades. Y aquí la única defensa que tenemos como comunidades es nuestra organización y nuestra lucha. La verdad que no tenemos un protocolo de defensa para los defensores de los derechos humanos y de los defensores, ¿verdad? Andamos en las comunidades, salimos a ayudar a las comunidades a resolver las problemáticas, pero no tenemos digamos, un escrito, un consenso cómo cuidar los unos a los otros. El caso que habla Gilberto de Guarjila, pues lo detuvieron, pues los reunimos ahí con la DESCO y con el Tamarindo, ¿qué se podía hacer? En este caso lo que se ha hecho es tener todo lo legalidad en orden, presentar carta de a nivel internacional, de a nivel nacional, de los obispos y de todo, ¿verdad? Pero la verdad que está tan difícil porque en nuestro país muchas comunidades tienen miedo y como no tenemos derecho a nada, no hay derecho de poner un abogado, entonces la verdad que estamos en un sistema bastante terrible y hoy con lo que pasó en las elecciones, lo que mencionaba la muchacha, pues estamos viviendo, no sé en qué años habrá pasado esto en este país, porque lo que mencionan es que este proceso de elección pues después de los acuerdos de paz jamás había pasado. Entonces estamos en un contexto muy difícil que los mismos líderes, los mismos defensores y defensoras no quieren participar en defender el voto. Eso nos ha pasado en Chalatenango, a pesar de que las comunidades, a nivel comunitario estamos fortalecidos en muchas comunidades, defendemos a los líderes y un poco igual, hay coordinación con la policía, lo que podemos hacer los alcaldes y las alcaldesas negocian con los agentes para que no los toquen a los líderes, pero cuando ya viene una investigación como la que pasó en Guarjila, se lo llevan, no tenemos por qué se lo han llevado, entonces ahí es donde ya intervenimos más prácticamente en la legalidad, pero a nivel, digamos, nosotros que andamos en las comunidades, en la noche, los pueden hacer cualquier cosa y no tenemos algo que los ampare. Yo la verdad sí pido a nivel internacional en este foro que nos apoyen a El Salvador. Estamos viviendo los líderes y todas las personas una situación tan difícil que a veces ni podemos dar respuesta
a lo que estamos viendo. Imagínense lo que ha pasado en las elecciones. Se llevan, el sistema se cae, el sistema estaba para que solo a Nuevas Ideas les subiera todos los votos, les triplicaba, y eso nosotros lo vimos, el sistema que usaron. Nadie los puede decir que no, porque ahí estuvimos en la mesa viéndolo. Entonces, ¿cómo estamos? No podemos hacer nada. Tienen secuestrados los votos. Entonces, él se da de gane a las 8 de la noche y él dice que tiene todos los diputados y es mentira. Eso no es así. Y no sale el resultado con lo que tiene el FMLN, con lo que tiene a los habitantes que vivimos en el país. Entonces, estamos en un escenario muy difícil y que a nosotros como líderes, la gente los pregunta, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué hacemos? Nosotros no tenemos respuesta. En realidad, estamos en un complejo, lo voy a decir así. Visitamos a las comunidades, analizamos la situación, pero estamos en una complejidad que al final, claro que tenemos miedo, nosotros porque enfrentamos y gracias a Dios hasta el momento no nos ha pasado nada, pero en cualquier momento nos va a pasar algo, pero ¿quién nos va a defender? ¿Qué amparo tenemos los defensores aquí en este país? No tenemos nada. Entonces sí quisiéramos y pedimos el apoyo, que estén pendientes con lo que está pasando aquí y que no los dejen solos o tener una estrategia para los defensores, porque andamos en las comunidades y no podemos decir que tenemos una protección. Así que pedimos ese gran apoyo a nuestros líderes aquí, defensores, que estamos en pie de lucha. Muchos estamos en pie de lucha, muchos estamos trabajando para que la gente no tenga miedo, para que continuemos, pero no es fácil por la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y este espacio esperamos que, como mencionó Rosita y yo al inicio, esperamos que esto vamos a seguir fortaleciendo este espacio. Y ya existe la mesa, queremos seguir acompañando esto para seguir fortaleciendo la protección en el país. Gloria tiene levantado la mano, todavía falta Ovidio y vino de regreso Mónica. Bienvenida, Gloria tiene la palabra. Y buenos días, un saludo nuevamente a todos y a todas. Entiendo yo que el objetivo principal de este espacio es como compartir las experiencias positivas que tenemos desde El Salvador, ¿verdad? Porque entiendo que hay un proceso ahorita que se está llevando a cabo a nivel internacional. Sin embargo, decir que, bueno, acá desde nuestra experiencia, considero que estamos como iniciando en tener mayor conciencia por la situación que estamos viviendo de lo importante que es esto. Considero que antes de los acuerdos de paz había como más mecanismos de defensa de los defensores. Ahí, bueno, hay diferentes experiencias ahí, pero posterior a eso como que se desarticuló ese proceso de defensa de los defensores de derechos humanos, aunque obviamente institucionalmente se fortaleció, digamos, la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, que de alguna otra manera hasta hace poco pues ha sido garantía por lo menos de ser la voz. Ahorita estamos sin Estado, sin instituciones, lo hemos visto desde la Procuraduría de Derechos Humanos, desde la Procuradora, pues ver, oír y callar con todo lo que está pasando y lo que viene es peor. Entonces, he visto, por ejemplo, algunos esfuerzos de parte, por poner un ejemplo de Cristosal, hace poco nos convocaba a organizaciones de derechos humanos para, ellos están conformando, entiendo yo, un observatorio. De hecho, ya se dio un informe. A mí me pareció eso muy importante porque una de las principales dificultades que estamos enfrentando ahorita es la dispersión que tenemos entre organizaciones de derechos humanos y defensores y defensoras en los territorios, ya como ustedes lo han mencionado. Entonces, ese es un punto que debemos de superar, ¿verdad? Hay diferentes espacios de articulación de organizaciones históricas de
de defensa de derechos humanos, como la ley de, el grupo gestor de la ley de justicia y de reparación integral, está la ley, el espacio de memoria, está el espacio donde se lucha contra la impunidad, ¿verdad? Está ese otro espacio de defensa de derechos humanos, pero no hay en sí una articulación real entre todos y todas. Eso es un punto que, como repito, es un reto a superar. Y también el establecer un protocolo, como ya lo mencionaba la compañera que me antecedió en la palabra, un protocolo que todos y todas sepamos cómo activar ese protocolo, y cómo tomar medidas de lo personal, desde lo familiar, con nuestros vecinos y vecinas, esos círculos crear esos círculos de confianza y esas redes de alertas que necesitamos para, pues ahorita defendernos, como repito, porque entre nosotros, porque ahorita no hay instituciones. Sabemos que también la PNC prácticamente está secuestrada de intereses del clan Bukele que nos gobierna, ¿verdad? Igual la fiscalía, o sea, todas las instituciones están en función de eso y lo hemos visto ahorita en el marco de las elecciones. Así que qué importante ha sido este espacio como primer paso para poder desarrollar, digamos, todas estas acciones que a la brevedad debemos de impulsar, porque lo que se viene a partir de este momento es grave. Acabamos de ver lo que han hecho con Alejandro Mason, quien pues levantó su voz contra pues toda esa corrupción que estaba dando y simplemente lo agarran, lo desaparecen y simplemente dicen, bueno, murió, cuando todos y todas sabemos lo que eso ha significado. O sea, eso obviamente lo han asesinado impunemente y lo han sacado en este momento como una cortina de humo. Es algo terrible que denota lo que están dispuestos a hacer con tal de garantizar este Estado que les garantice el saqueo indiscriminado de todos los recursos del pueblo en función de una oligarquía que se está conformando, una argolla, una élite que se proyecta a nivel internacional. Y ese es el otro punto que quiero abordar. Cómo poder llegar, no sé si a través de cartas o qué podamos hacer como organizaciones de derechos humanos con otras organizaciones amigas a nivel internacional o también personalidades como, bueno, las Madres de Plaza de Mayo. Hay tantas personalidades en las que nos podemos abocar. Recientemente estuvo Messi aquí. Él ha sido muy sensible a estos temas, él se ha solidarizado allá en Argentina y bueno, no lo pudimos abordar desde ese punto de vista también, porque él sí ha alzado su voz por el tema de los derechos humanos y el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada allá en Argentina. Y bueno, ¿qué más podríamos hacer? Porque ahorita prácticamente no tenemos voz. Como defensores y defensoras de derechos humanos estamos siendo atacados constantemente y prácticamente ahorita el defender derechos humanos es un delito. Para este presidente es un delito y pues obviamente él está dispuesto a utilizar todo el aparataje institucional para callar nuestra voz. Así que pues estamos en un momento bien oportuno para retomar este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Has levantado obviamente el contexto aquí en El Salvador, se está grabando cada vez más. Y este espacio espera que sea un espacio que seguimos acompañando. Seguimos acompañando y la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y de las redes que han mencionado.
Gilberto está proponiendo que hagamos un curso de asesoría. Son cosas que esperamos que este espacio nos lleva a ir construyendo. Le voy a pedir a Ovidio si tiene algo para compartir y después Mónica, adelante. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo solo quería compartir algunas cositas pequeñas de la vivencia que hemos tenido nosotros en nuestra oficina, en el trabajo, ¿verdad? Hemos tenido que buscar cómo realizar protocolos de seguridad nosotros, con asesoría de alguna gente que conoce sobre esos temas. En los protocolos de seguridad hablamos de cómo poder tener un mínimo de seguridad en la oficina, con los archivos, con el sistema de computadora, ¿verdad? También cómo hacer en los protocolos de viaje, ¿verdad? Cuando uno sale fuera de la oficina, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? Y todas esas cuestiones son necesarias, creo yo, ¿verdad? Para poder guardar nuestra seguridad mínimamente, mínimamente. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Todavía nos falta bastante que hacer en esos protocolos de seguridad, pero eso es lo que yo recomendaría, ¿verdad? Buscar como expertos en esa cuestión para que nos ayuden. Cada organización tiene sus características y debido a eso es que tiene que tener también diferentes protocolos, ¿verdad? Entonces por ahí va más mi situación y pues de ahí lo que estaba diciendo Gloria, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? Cómo se utiliza el sistema penitenciario, el sistema de justicia, ¿verdad? Para arremeter contra los defensores de derechos humanos, ¿verdad? Contra alguien que levanta la voz, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener cuidado, hay que tener relaciones, digo yo, con organizaciones también fuera de nuestro país para en un momento determinado, pues, puedan recomendarnos alguna situación en un caso específico, ¿verdad? ¿Qué poder hacer, verdad? O tal vez con la solidaridad nos ayudan a esta gente, al que tiene el problema, ¿verdad? A poder solventar de alguna manera la situación. Por ahí anda más que todo nuestra posición y pues también les doy las gracias por incluirnos en este programa, no sé cómo llamarle, pero gracias por incluirnos y estamos ahí a la orden. Muchas gracias, Ovidio, y con temas muy concretos desde cómo cuidar la oficina, los protocolos de archivo, computadora o de los viajes. Y señalando de como muchos han mencionado, en un momento tuvimos articulado mucha solidaridad internacional para la protección. En este momento quizás ha sido desarticulado y es un tema que hay que volver a retomar. Doy la palabra a Mónica. Muchas gracias por tomar el tiempo y regresar, Mónica. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por generar este espacio. Bueno, nosotros sí hemos generado, al menos desde la Asociación de Periodistas de El Salvador y desde la colectiva de mujeres periodistas, protocolos de seguridad. Igual como radio, yo trabajo en una radio comunitaria que se llama Bálsamo Radio TV y también tenemos protocolos tanto para la organización Sombría, que es ACUA, la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, así como para la radio. En el caso de APES, quizás parte de este protocolo tiene que ver con el registro de los casos que se hacen de agresiones contra los periodistas que son constantes, así como lo ocurren con otras compañeras y compañeros defensores contra los periodistas. También hemos estado recibiendo bastantes ¿cómo decirles?, denuncias de agresiones contra periodistas y nosotros llevamos ese registro y ante el incremento de agresiones que hay hacia la prensa que tienen que ver con acoso digital, persecución, estigmatización, criminalización, pues en algunos de los casos donde son demasiado serios ha tocado, por ejemplo, sacar del país a los colegas periodistas. Hemos recibido apoyo de algunas organizaciones que tienen fondos de emergencia para inmediatamente, cuando un periodista ha sido agredido y hay como esa amenaza de que pase a una situación superior, entonces se decide sacarlos del país
se hacen uso de estos fondos y por supuesto pues son ubicados en algunos de los países de la región como para un tema de protección, sobre todo, por ejemplo, aquellos compañeros que han hecho investigaciones periodísticas que exponen al poder todavía mucho más, ¿verdad? Que exponen al gobierno. Entonces, de hecho, medios como El Faro ya se han ido del país, ya no tienen su sede acá en el país porque precisamente es una medida de protección que se ha hecho y desde el APES hemos visto a bien también retomar eso en el caso de que algunos de los miembros de la asociación pues puedan ser agredidos. Dentro de la asociación hay periodistas del Faro, de Factum, de Gato Encerrado, de radios comunitarias, todos estos medios que de alguna forma no, por supuesto, no están en la línea de la narrativa antiprensa que tiene el gobierno. Otra de las medidas que nosotros hemos evaluado es el tema de tener la personería jurídica o no sé, sería tramitar la personería jurídica desde otro país por el temor de que a nosotros también se nos cierren las puertas o se nos quiera cerrar nuestra personería jurídica en El Salvador. Entonces se ha evaluado buscar otro país para tener esa personería jurídica, porque también ante una ley de agentes extranjeros que pudiera venirse, considerando ya el contexto en el que nuevamente vamos a estar 5 años con este presidente, pudiera que, y bueno, dependiendo de la asamblea también, pudiera que esta ley efectivamente pudiera ya aprobarse. Entonces, ante esta situación, hemos considerado evaluar eso y estamos en este trámite de buscar esa personería jurídica hacia afuera. Siempre mantenemos un constante trabajo de capacitación. Tenemos algunas organizaciones que nos apoyan con capacitaciones. Por ejemplo, en el marco electoral, tuvimos capacitaciones de seguridad para la cobertura de elecciones, sobre todo porque hay un ambiente hostil contra la prensa, sobre todo de los militantes, y que pues aquellas amenazas que vienen desde las redes sociales, que son de militantes, que son de troles, que no sabemos quiénes están detrás, el temor es que estas amenazas pasen a lo físico, ¿no? Entonces, bueno, en ambientes electorales pues también hacemos estas capacitaciones, pero mantenemos esta constante capacitación con temas de protocolos de seguridad. Como APES tenemos un protocolo de atención humanitaria para los periodistas y hay toda una explicación, hay todo hay, ¿cómo decirles? Hay toda una información, se ha generado toda una información de investigación, de evaluación, para generar un protocolo que responda a las necesidades de los periodistas de acuerdo a las características de cada uno de los casos. Y se llama de protección humanitaria porque aunque hay casos que se pueden solventar de manera rápida, hay otros en los que sí es necesario, como les decía, sacar del país a los periodistas. Entonces, desde la colectiva de mujeres periodistas hemos generado también un protocolo de atención específico para las mujeres porque la carga misógina que viven las mujeres periodistas no es igual, obviamente, a lo que viven los hombres en el tipo de comentarios incluso que se hacen en las redes sociales, donde se denigra a las mujeres por su condición física, por el hecho de ser mujeres y también el hecho de decir, bueno, es que espero que te maten a vos y espero que maten a tu mamá. Y existen estas agresiones que el temor es que vayan a ocurrir en lo físico, no que vayan a ocurrir fuera de las redes sociales. Entonces, tenemos un protocolo que también fue consultado con colegas periodistas y aún está en construcción porque las colegas nos decían, para nosotros hablamos, por ejemplo, de 3 tipos de, como decir, como un semáforo de las agresiones, ¿verdad? Pero para las compañeras periodistas, la mayoría de agresiones son de término medio a grave, ¿verdad? Ninguna agresión puede considerarse que es baja o que de baja intensidad, porque la mayoría tienen estas cargas misóginas contra las mujeres. Así que también tenemos este protocolo que se ha venido generando y son medidas que hemos venido tomando. También el tema de autocuidado, se han generado espacios para tratar un poco, por ejemplo, esta semana tuvimos a 2 colegas periodistas, periodistas feministas que fueron agredidas en lo virtual, en el acoso digital y expuestas a una de las compañeras por el presidente de la República, donde pues dicen, es que estas personas están ahí dentro de la asociación, están ejerciendo su derecho a defender derechos, su defensoría de derechos en las calles,
Y pues las compañeras están muy afectadas porque a ambas las expuso, así como otras colegas feministas que estuvieron pues ahí teniendo el valor, como siempre las mujeres, al frente, ¿verdad? Poniendo la cara y el cuerpo en esta situación. Entonces, también tenemos ese tipo de acompañamiento psicológico porque también hay una afectación en ese sentido. Entonces, son medidas que vamos tomando y sobre todo lo que tratamos es que haya más unidad en el gremio, que podamos mantener esos contactos, que podamos seguir capacitándonos y generando protocolos, porque siempre hay como información cambiante, ¿no? Y generar protocolos personales también para cada quien. Yo, de hecho, me he venido a vivir a otro lugar, lejos de San Salvador un poco, como una medida de protección también, para evitar también exponer un poco a mi familia. Así que quizás eso es, en pocas palabras, lo que podría Excelente. comentarle. Excelente, muchas gracias, Mónica. Has levantado también varias cosas muy importantes y gracias por señalar este último del autocuido, porque eso no habíamos tocado y mi percepción a veces aquí en el país queremos ser muy duros y enfrentar todo y no estamos cuidándonos, que es parte de la protección. Entonces, ahora, tenemos, si pueden quedar unos minutos más para el evento, como explicamos, vamos a hacer este evento en febrero y el 21 y 22 van a ser el espacio para las organizaciones defensoras y defensores, periodistas, etcétera. El 23, la idea es que vamos a invitar que participan gente que representan las instituciones de los diferentes gobiernos en la región. Y pueden ser no solo los directores de las instituciones, pueden ser, queremos gente que andan en la calle, de la Fiscalía, del PDH, o de IMAN, o pueden ser de nivel intermedio o medio, para que podamos pensar en un espacio de comenzar un diálogo con estos actores institucionales, de cuáles son las necesidades, cuáles son, cómo lo ven desde allí, cómo podemos pensar esta conversación. Porque hay actores dentro de los gobiernos que ellos tienen la clave para poder responder a muchas de estas cosas. Entonces, queríamos preguntar a ustedes si tienen ideas, ¿quiénes podemos invitar por parte de El Salvador? Sabemos que la situación, el contexto es muy contrario, es muy difícil, y si creen que es posible, si hay actores institucionales que ustedes conocen con quien se puede platicar y que valdría la pena conversar con ellos. A ver qué piensan. Hay contactos en algunas de las instituciones que, que podrán ser abiertos a escuchar lo que estamos planteando de protección. Bueno, eso es precisamente lo que estamos enfrentando ahorita, ¿verdad? Que funcionario o funcionaria que se atreve a actuar de acuerdo a la Constitución y a las leyes, ese funcionario o funcionaria es o lapidado, expuesto públicamente, presionado, ya sea a través de la familia, o sea, y quienes, digamos, tienen aún que han quedado en las instituciones que tienen esa ética, pues, o sea, si ellos hablan o dicen algo, pues son pasados a esta categoría, ¿verdad? De no deseados. Entonces, ahorita es como bien difícil pensar en que podamos, o sea, el único espacio que tendríamos que tener es la Procuraduría de Derechos Humanos, pero en realidad no la tenemos. Ahí podría ser, por ejemplo, el juez Tony Durán. Pienso yo que él sí no ha sido instituido todavía
y tiene la valentía digamos, decir la verdad. Yeah. Gracias, Gloria. Eso justo es, sabemos que el contexto es totalmente adverso, pero encontrar uno que otro con quien se puede platicar, y Mónica está escribiendo que siente que nadie del Estado o tienen miedo o están afines del gobierno. Entonces, sí, hay altos funcionarios, esto de un comisionado de la presidencia que no sirve, no funciona. Entonces, y eso es el gran reto, identificar si es posible identificar si hay personas con quien todavía se puede platicar. No sé si, ajá, sabemos que es un reto enorme. Igual en Honduras estamos enfrentando lo mismo. Todos dicen, no hay nadie con quien se puede platicar, no vale la pena platicar. Entonces, alguien todavía entre los fiscales, con quien ustedes tienen contacto. Eh, Recuerdo, Chepe, que hablamos en momento al inicio del régimen, había ciertos fiscales con quien podemos tener un poquito de apertura, que eran más regionales, más fuera de San Salvador. Sí, se podría hallar a título personal, pero, o sea, ¿qué capacidad van a tener de incidir, verdad? Y ya en el plano institucional es donde yo, o sea, a nivel personal te pueden decir, sí, vea, y vos lo encontrás todavía algún, incluso yo me atrevería por ahí a alguien de la PDH que lo conozco, pero que vaya a tener un efecto, que es lo que buscamos, tendría mis reservas. Bien. Y creo que hoy hemos asistido, desde que hablamos, pues a un deterioro cada vez más de la fiscalía, pues, y hoy son instituciones tapaderas, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, ahí habría que valorar mucho, ¿no? Aunque se invite a alguien a nivel personal, pero creo que va a quedarse ahí en ese ámbito, ¿verdad? No creo que vaya a trascender o se atrevan a trascender como parte de lo que ya se ha dicho, que hay miedo también Sí, es que, para ajá, las es que sanciones. a nivel personal, ya cuando uno habla ya como personal, pues hay mucha gente que sabe lo que está pasando, tiene conciencia. Yo les digo, en el centro de votación donde yo estuve, en donde la jefa de centro del oficialismo quería hacer, o sea, y deshacer y nos quería tratar a todos como sus súbditos, tal como, o sea, replicando el esquema, este, y igual quería hacer con la policía y la fiscalía. Y ya a nivel personal, o sea, ellos sabían que ella les estaba ordenando cosas que eran totalmente improcedentes, ilegales, inconstitucionales. Y entonces, simple y sencillamente, ellos se limitaban como a apuntar o emitir alguna expresión de decir, miren, aquí hay que ver que hay una constitución, no sé qué, pero muy tímidamente. Y pero sí se les notaba la plena conciencia, ¿verdad? Pero que ellos realmente se sentían como impotentes. Entonces, sí fue un gran gesto de que, o sea, como eran personas éticas, no actuaron, por ejemplo, en capturar a miembros de GEM o algo, que estaban cumpliendo con su labor, ¿verdad? Porque era lo que querían, que el que no les hiciera caso, que se lo llevaran preso. Y entonces, al ver que los policías o sea, estaban con la Constitución en la mano y decían, no, miren, Ahora sí voy a cerrar. entonces, se enojaban mucho y hasta los policías le gritaban a las fiscales. Suerte, les decía yo, que pues sí, éramos varias mujeres ahí porque también estaban queriendo como manipular con ese tema, que un montón de elementos que ellas estaban utilizando como argucias. Pero así que la gente se vaya a atrever y ir a un espacio internacional representando una institución, eso no es posible. O sea, es imposible. Ahí mismo
los detienen, les quitan todo su trabajo, o sea, no, ahorita no es posible tener a alguien que no sea, por ejemplo, el juez Guzmán, que Ajá. más que todo. Tal vez vamos a considerar esto con Rosita para ver y después quizás le doy seguimiento con ustedes individualmente a ver si logramos identificar a alguien. No estamos esperando en este momento que logran una gran incidencia, pero sí que hay gente con quien se puede dialogar, que conocen el contexto, que pueden ir viendo por dónde se puede adelantar. Y estoy viendo, Mónica estaba escribiendo, hay que ver todavía entre los diputados quién se va a quedar. Todavía, Rosita, estamos contando votos, no tenemos información de quién se va a quedar en la asamblea. Y es una situación muy precaria. Y como señala Gloria, no hemos visto mucho valentía por parte de algunos funcionarios para poder participar y abrir y opinar algo contrario, porque el gobierno actual está muy difícil y no toleran mucho la diversidad de opiniones, para decirlo de una forma. Entonces, creo que ya sobrepasamos bastante el tiempo que habíamos pensado, pero quiero agradecerles la paciencia, los aportes, muy importante. Y obviamente en este contexto nos cayó en un momento donde sentimos mucho la gravedad de las violaciones y que el contexto se va empeorando. Y creo que este espacio puede ser muy importante. Y la intención desde el Inspire y desde nosotros aquí con la cooperativa es seguir acompañando este espacio para seguir construyendo este diálogo sobre protección. Entonces, agradezco de nuevo a todos por su tiempo y la participación. Vamos también siempre cuento con Chepe, que hemos venido en esta conversación ya desde hace un par de años sobre protección. Agradezco su participación y presencia en esto, especialmente nos ayudó con la convocatoria. Rosy Inés, no sé, ¿quieres un último saludo y cómo vamos con el proceso? En realidad muy agradecida por todo lo que he escuchado, creo que eso enriquece muchísimo la reflexión y por supuesto que esperamos que las instituciones que puedan venir al encuentro también sean portadoras de estas voces para hacerlas llegar a esta reflexión, sumarlas y que podamos aterrizar en algunas alternativas concretas que puedan ser de apoyo en solidaridad. Yo creo que en cada país tenemos muchos problemas en términos de protección, muchos desafíos, pero en cada país hay también alguna oportunidad que si se mira de manera colaborativa, solidaria, seguramente que nos podemos echar una mano a nivel regional. Me quedo muy agradecida con toda esta reflexión porque creo que nos da muy buenos elementos sobre en dónde poner el acento en ciertas reflexiones que vamos a llevar adelante dentro del encuentro internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosita. Chepe, la última palabra. Sí, solo brevemente reacciono a dos cosas. Uno, yo creo que como ha salido el tema del autocuido, yo diría que hay que trabajar más, enfocarnos también hacia una cultura, ¿verdad? Hacia una cultura, no solo el autocuido puntualmente, sino a permear tanto las organizaciones y las personas de la necesidad de la tarea política de cuidarnos, pero esto también hay que llevarlo al plano organizacional, institucional. Y luego yo quedo inquieto con lo que planteaba Gilberto y la compañera de CCR, ¿verdad? Hay ya experiencia de formular planes de seguridad personal y creo que en algún momento, pues bilateralmente, si parece, podemos, una de las cosas, una de las tareas que yo hacía en los diplomados, ¿verdad? Y funcionan. Eso lo validamos con el IDUCA en una consultoría, hicimos los planes personales y luego meses después volvimos con las personas que habían participado y de lo que comentaban eran de esas pautas que justamente habían trabajado
para cuidarse, ¿verdad? Para cuidarse a ellos, para cuidar a su familia, para cuidar a su colectivo, porque la visión tiene que ser holística. Entonces yo creo que hay que pensar también en estas necesidades emergentes o igual pues la capacidad que tiene tutela de un curso de habeas corpus, ¿verdad? En línea, cómo reaccionar, decía la compañera de CCR, cómo reaccionar, ¿verdad? Un primeros auxilios. Y esto lo podemos hacer desde una sesión formativa, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que no dejemos eso ahí, quería rescatar eso para que también esto pues ya nos tocará a nosotros, ¿verdad? Cómo lo vamos también moviendo, pero creo que hay que dejarlo ahí apuntado. Yo me comprometo contigo, Chepe, a que vamos a diseñar algo que se puede hacer y a seguir aprendiendo entre todos y aprovechando las experiencias para ir construyendo los protocolos y de protección. Gloria. Sí, yo solo decir que también rescatar lo que decía Josecito en su intervención anterior, que es necesario continuar con la divulgación de estos instrumentos internacionales. Entonces, igual nos apuntamos, ¿verdad? Excelente, gracias, Gloria, y gracias a todos y todas por su participación. Hoy no va a ser la última. En la medida que cuando van a la reunión de febrero, vamos a generar otra reunión para devolver lo que escuchamos en esta reunión y saber qué van a presentar cuando viene el evento en Washington y dar seguimiento a este espacio para que podamos seguir articulando y dialogando para fortalecer la protección aquí en el país. Entonces, agradezco de nuevo a todos y todas por su presencia y el tiempo y estaremos en contacto con cada uno. Gracias.